Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros estamos mirando esta tercera sección, ¿verdad?, de todo lo que es la teología de San Mateo dentro del escrito del Evangelio de San Mateo. Es muy interesante porque aquí en esta tercera sección nos invita a una decisión total por Jesucristo y se subdivide en tres partecitas de nuevo, ¿verdad? La primera es que preguntamos, porque antes de decidirnos tenemos que saber, ¿verdad? ¿Eres tú, verdad, el que tenía que venir? ¿Eres tú verdaderamente? Entonces, sobre esto se va desarrollando. Jesús les invita y les dice, bueno, vayan, vean, díganle lo que ustedes ven. Eso le manda a decir a Juan el Bautista. Va la bella. Entonces, un mindo ella iba a cueco, no ella llegó. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero estos son los famosos, entre comillas, lo decimos, milagros, pero estos milagros que dan el certificado de la presencia ya entonces del Mesías en medio de la sociedad, en medio del mundo. Los milagros siempre tienen una función también más bien pedagógica. Y me parece que en este sentido tenemos que hablar bien, porque una vez y por lo tanto pensamos siempre en un Dios milagrero, que todo Dios tiene que hacer milagros en nuestra vida. Sino que los milagros simplemente que certifican la acción y muestran la presencia de un Dios presente en nuestra vida, pero sobre todo cuando nosotros, Él ya está presente, pero eso nos tiene que impulsar a nosotros a realizar entonces los milagros. En realidad los milagros somos nosotros quienes vamos a ir realizando.
Es interesante, ¿verdad?, cómo termina, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos. Nosotros hemos ya estudiado el Evangelio de San Marcos, si ustedes recuerdan, o si no, miren un poquitito más atrás también. En el capítulo 16, desde el versículo 9 en adelante, se nos presenta, dice, cómo será este cristiano, qué signos acompañarán, ¿verdad?, a los cristianos. Dice en el versículo 17 del capítulo 16 de San Marcos, estos prodigios acompañarán, dice, a los que crean, es decir, aquellos que se deciden por Jesucristo. Esta es la expresión de San Marcos, pero el contenido es más o menos lo mismo que nosotros ahora estamos estudiando y estamos mirando desde San Mateo, porque San Mateo está escribiendo a una comunidad judía, ¿verdad? Y entonces tiene su terminología, su lenguaje propio y también tiene su forma propia de presentar dentro de su pedagogía. Y aquí Marcos, sin embargo, está escribiendo a otros destinatarios, a operar entonces a hoy de acuerdo a cómo ellos puedan comprender. Y les dice lo siguiente, estos son los prodigios que acompañarán a los que crean. Primero, arrojarán a los demonios en mi nombre. Arrojarán a los demonios en mi nombre. Malo yapota opea. Añandego la yapota. Arrojarán los demonios en mi nombre. Entonces, nosotros muchas veces seguimos pensando cómo dentro de ese estudio, ¿verdad?, de la religión que se llama la religión baja. La religión baja quiere decir que todo estamos esperando de lo luminoso, de lo divino, de Dios. Es Dios el que actúa, como el Dios Zeus, decíamos anteriormente nosotros. O esa es la religión baja, ¿verdad? O sea, estamos todavía en esa espera continua de un Dios que prácticamente ha determinado todo. Y entonces, esto es el predeterminismo. Nosotros estamos esperando simplemente que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. Porque Dios nos da la libertad, ¿verdad? Las 4 grandes cualidades y capacidades que el hombre tiene, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Porque somos inteligentes, es decir, para discernir, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Después la libertad es justamente para decidir, después de saber lo que está bien y lo que está mal, y lo que nos conviene. Y la fuerza de voluntad, es decir, ñande la yapona. La ñande na ñañemo no. Ababendo yapomo hay entre la ñande yapomana, ¿viste? Pero es ahí pues donde nosotros muchas veces, en lugar de esforzarnos para un cambio, nosotros decimos que Dios me cambie, que Dios haga por mí. Por ejemplo, estamos ahí mi Ikaúa, por ejemplo, mía muchas veces añimo que estás en el añimo de ya que todas las se cambia a mí. Hoy bona, está bien que le recemos a Dios y que le pidamos, pero Dios lo que va a hacer es darte la fuerza y continuamente te va a hablar a tu conciencia y te va a decir pecaña pendere peanda y ponai apea cogitan de coabe da y cogitan de meter angelitos e indejina mi hijo ani que un angelito va a venir y te va a sacar tu vaso de caña, ¿no? En todo caso, tu angelito va a ser tu esposa, tu hijo, no sé, que viene y que te saca eso. Ani papá de upea, ani que pesa, entonces, en todo caso, Dios va a actuar dentro de tu historia a través de las causas segundas, como decía Santo Tomás de Aquino. Pero ani la ñanote, entonces si nosotros no tenemos fuerza de voluntad, ¿verdad? Incluso esas personas que te están ayudando, esas personas que están a tu lado, ani papá, ani la shemenare uepea, ani la yapopea, porque pea con iba ahí, pea con ahí, etcétera, etcétera. Si nosotros después en el fondo no hacemos el esfuerzo y la lucha para salir de esa situación de drogadicción, evidentemente que nunca dañamos. Porque Dios ya te dio todo y sos vos entonces el que tenés que decidir con tu libertad. La fuerza de Dios te da entonces su espíritu, pero para que vos decidas y vos lo hagas. Para eso es la voluntad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y como el
olvidar las heridas que dice Jesús. Si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron, yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología tan linda, tan interesante de San Mateo. Estamos combinando también con los otros evangelios porque el evangelio verdaderamente es una riqueza impresionante, ¿verdad? Pero lastimosamente muchos, sobre todo cuando entramos en la cuestión de las sectas, etcétera, etcétera, y a leerlo así de una forma muy superficial, ¿verdad? Y yo les aseguro que lo que menos hacen es seguir a Lutero, ¿verdad? Porque si uno siguiese a Lutero, entendería muchísimas cosas mucho más profundamente. Recuerden que Lutero era un gran estudioso de la Biblia. Lutero era un gran profesor. Lutero estaba en una de las mejores y mayores universidades de Alemania. Lutero era un gran sacerdote. Lutero era un gran mariano. Lutero era, sobre todo, un gran profesor de universidad, ¿entendiste? Alemán, Georgiari. Bueno, en fin. Todas estas cositas nos tienen que ayudar para entender. Solamente que después las cosas se desvirtúan, pero todo lo que se desvirtúa desde un pensamiento profundo bíblico, entonces son por intereses personales. Acuérdense de mí de eso. Intereses personales. Y normalmente, ¿saben cuáles son los intereses? Como uno me decía en un chiste, ¿verdad? Yo soy, dice Sebastián Gaboto, ambaérebico, y voy detrás de los guaraníes. Bueno, pues muchos intereses son más bien de esa índole, ¿verdad? Y entonces decimos cualquier cosa porque nos conviene. En síntesis, estamos haciendo negocio con Dios o de Dios. Bueno, nosotros estamos comenzando, queridos amigos, esta última sección del Evangelio de San Mateo en su teología. Desde el capítulo 16, versículo 21 en adelante, hasta la conclusión, que es el capítulo 28, termina en el versículo 20, nosotros estamos hablando del camino de Jesús hacia la muerte. Y en este camino de Jesús hacia la muerte, encontramos dos momentos importantes. El momento de la iglesia. Momento de la iglesia. San Mateo es uno de los evangelistas que más habla de la iglesia como tal, la formación de la comunidad, en donde encontramos ciertamente las diversas figuras elementales y fundamentales para hacer caminar una institución, una comunidad, durante con la iglesia, ¿verdad? Los otros nomás se tiran contra el Papa y que esto, que aquello, y hasta le llaman no sé qué cosa, ¿verdad? Pero eso es porque uno lo entiende nada más. O sea, falta un poco estudiar en serio, ¿verdad? O sea, hacer una exégesis, ¿verdad? Una vez uno me decía, no, padre, pero nosotros hacemos la teología protestante. Hacemos la teología protestante. Pero vos sabés que la teología se hace desde una exégesis. Y si yo ya tengo una premisa equivocada, o sea, una exégesis mal elaborada,
Entonces, evidentemente que después mi teología va a ir también por las ramas, se va a ir por cualquier parte, ¿entiendes? Entonces, no es aquí cuestión de teología, que yo hago una teología. Primero tenés que hacer una exégesis. Primero tenés que hacer incluso un estudio serio, ¿verdad? De lo que se llama la crítica textual, ¿verdad? O sea que hay que entrar en el aspecto de los textos. Y esto es uno de los elementos más difíciles. Desde ahí hay que hacer entonces ese estudio profundo, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer el camino verdadero después de una exégesis, porque la exégesis va a estar supeditada entonces a la crítica textual, y luego la teología está con mayor razón supeditada totalmente y absolutamente, ¿verdad?, a una exégesis. Y ahí está el problema. Entonces, y más todavía cuando los protestantes te dicen que cada uno puede interpretar de acuerdo a cómo le viene, cómo le inspira el Espíritu Santo. Imagínense. De acuerdo, cada uno puede decir lo que quiere de acuerdo a lo que le viene a la cabeza, en síntesis. Upea la dice. Y no es así. Uno puede interpretar de cualquier manera. O sea, yo me puedo hacer médico, leo un libro y me puedo inspirar y de ahí ahora... Entonces hago lo que quiero. A la médico ya en un Gandhi. Y bueno, esas son las cosas que suceden en nuestra vida, lastimosamente. No nos olvidemos de esa frase tan importante de San Pedro, ¿verdad? En su carta, cuando él escribe, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Razón, hay que dar razón de la propia fe. La fe no es simplemente un decir cualquier cosa, ese es fideísmo. Porque hago fideísmo. Entonces la fe verdadera, la fe pura, llana, una búsqueda sincera de Dios, porque en la fe siempre hay un camino y hay una búsqueda y hay todo un proceso. No piensen que en la fe entonces uno ya llegó así nomás. No, la fe es una búsqueda continua, ¿verdad? Uno de los signos más interesantes para que ustedes me entiendan mejor lo que significa la fe es cuando nosotros hacemos el bautismo, el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo hay un signo esencial y fundamental que nos hace comprender muy bien lo que significa, ¿verdad? La fe. El padrino le entrega una velita a su ahijado. ¿Qué significa esa vela encendida? No es también la vela apagada. Justamente, la fe es esa llamita que se está encendiendo en esa vela. Primero lo es una llama que está encendiéndose desde la vela, ¿verdad? Alandera y peyun bareteno, y peyun hatano, baoico, ¿qué es? Y ustedes fíjense que cuando la vela está en baella, así está la llama. Y eso justamente, imagínense qué bien que eligieron, ¿verdad?, un símbolo para explicar la fe. Porque la fe es muy, entonces, sensible, vamos a decirle. O la fe muy frágil también. Vas a perder tu fe. Cuando viene una tormenta, si esa llama no está entonces protegida, evidentemente que se te apaga tu vela. Entonces es interesante, te entrega la fe, te entregamos la fe, pero tenemos que proteger, ayudarnos para poder crecer en la fe. En su vida cristiana, lastimosamente. Hay que reencender esa vela. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe,
Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y aquí nosotros nos encontramos con los elementos esenciales y fundamentales que se nos presentan hoy, ¿verdad? En esta partecita, en esta tercera parte que nosotros le llamamos el camino hacia Jerusalén. Este es el lugar entonces que nos lleva hacia la muerte. Cuando hablamos de Jerusalén, Jerusalén es el lugar donde Dios se ha de manifestar. Y eso ya nos hace entender muy bien cómo Dios se ha de manifestar. Y nada más y nada menos que con la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces esto viene a ser la manifestación de Dios en Jerusalén. Bueno, seguimos nosotros, ¿verdad? Mirando lo que significa, ¿verdad? Para nosotros, aquí decíamos, antes se hablaba ya del juicio de por sí, ¿verdad? Ahora, sin embargo, se viene a desvelar su hondura. O sea, ¿cómo va a ser ese juicio? Y es lindo, ¿verdad? Porque el capítulo 25, vamos a llegar a eso, el capítulo 25 de San Mateo 31-46. Se dan cuenta cuál es el valor entonces de la comunidad. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Estuve desnudo y me vestiste. Entonces se dan cuenta que aquí no es simplemente un pietismo. ¿Entendés? Vagina para decir la pietismo. Solamente porque yo nomás tengo un corazón sensible. Gente la añandó a upepe, a gente la rojaljúa, a gente entonces a jaro, visitar, o mondero, mongarú, romboyú, etcétera, etcétera. No, señor. Esto es elemento ontológico. Vuelvo a repetir esta palabra, porque este es el elemento entonces del ser, de la persona como tal. ¿Entienden? Y esto es fundamental. Elemento ontológico significa justamente el ser como tal, la persona como tal. Y es esto entonces lo que el Señor
nos está pidiendo, y esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que llevar a la práctica? Entonces aquí en el capítulo 25 cae como regla de estrella, ya lleva. O sea, directamente entonces nos está diciendo y nos está hablando de un compromiso ¿con quién? Con la comunidad. Es un compromiso con la realidad de mis hermanos con quien yo estoy viviendo, con esta realidad con la que yo me estoy encontrando. Y por eso el capítulo 25 después nos va a hablar de esta manera, ¿verdad? Antes se hablaba ya del juicio. Ahora se viene a desvelar su hondura, la hondura del juicio. ¿En qué consiste? No simplemente un juicio de no sé de qué cosa, ¿verdad? ¿Sobre qué cosa? ¿Cómo me van a enjuiciar? El enjuiciamiento nosotros ya lo tenemos ante nuestras narices. En otras oportunidades, ¿verdad? Puse otros ejemplos, ¿verdad? Como ese alumno decía, ¿verdad? Que se va a rendir de 100 preguntas, o firmado entre cabezas. Vamos a calcular, vamos a ver cuánto el profesor me pone, qué nota me pone, vamos a ver cuánto. No hace falta que yo piense mucho. De ella pues entonces vas a sacar un 0. De ella pues o sea, así de sencillo. Y entonces, eso es lo que aquí, más o menos, o directamente, no es más o menos, sino que eso es lo que directamente te está queriendo decir. El juicio, entonces, ahora se viene a desvelar en su hondura, pero en el sentido de que nosotros ya sabemos, de Goreikua, imagina, ¿cuál es tu compromiso con el Señor? ¿Cuál es tu compromiso con tu iglesia, con tu comunidad? ¿Cuál es el compromiso con tu hermano? Y ahí está el elemento que habíamos leído y que habíamos dicho, capítulo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Entonces calcula a ella. Ella puede con ella, pues, porque viste que después el Señor también te pregunta y te dice, y después socio, batecoba. Y vos le haces decir, pero Señor, yo nunca te he visto a vos. ¿Y qué te va a decir el Señor? Lo que hiciste por uno de mis hermanos, ¿te das cuenta? Es tu iglesia, es tu comunidad, es tu realidad entonces del entorno donde vos estás viviendo. Aupean donde en Guaranan de juicio. Entonces, y pon ahí la ñan de juicio mi, ya y cuá mi agua para la ñan de juicio ta, lleva. Es interesante esto, porque es allí donde el Señor nos va a juzgar. O mejor dicho, ya desde ahora nosotros estamos siendo juzgados en la medida en que nosotros hacemos algo o no hacemos por nuestros hermanos. En ese segundo momento, cuando aquí te pone, ¿verdad?, la imagen de las ovejas y las cabritas. Bueno, cuando le llama a las cabritas le dice la misma cosa, ¿verdad? A lo de la izquierda. Tuve hambre, me diste comer, le dice la misma cosa. Repite de nuevo, repite igualito. Solamente que aquí le pone la negación, ¿verdad? El no me diste de comer, no me vestiste, no aquello, ¿entendiste? ¿Ustedes han tenido? Entonces esto es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en consideración. Bueno, podemos seguir un poquitito más, ¿verdad? Como hemos esbozado ya las 3 secciones principales de esta tercera parte, ¿verdad?, del Evangelio de Mateo. Entonces podemos resumir de la siguiente manera. Vamos a ver entonces esta primera parte, cómo se puede entender. La primera sección, que va del 16, 21, va hasta el 20, 34. De nuevo, entonces vamos a subdividir, ¿verdad?, en 3 partecitas. La primera, 16, 21 al 20, 34. Se centra en el tema de la iglesia, como decíamos hace rato. Lo primero que necesitamos es tomar conciencia de un organigrama que nosotros tenemos que hacer, cómo vamos a mirar cuáles son estas funciones nuestras o como cristianos, cómo nos vamos a comprometer. Porque es muy fácil también entonces decir nomás, sí, ñandé, comunidad, ñandé, entero, no. En el fondo tiene que haber un responsable, tiene que haber alguien que se pone al frente. Y por eso pues está entonces la institución como tal. Ahí sí podemos hablar de una institución
que se llama iglesia, que está regido por los que se ponen al frente de cualquier institución. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo dialogar en el mundo de hoy? Qué difícil, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí muchas veces nos ha pasado que hemos querido entablar un diálogo y quizás nos hemos sentido atacados. Hoy en día parece que hay cosas que de nuestra fe, que el solo hecho de pensarlas, tomar una postura, automáticamente nos pone como en una confrontación con otras personas. Vemos que realmente como que no hay condiciones para el diálogo y se vuelve muy difícil realmente poder entablar un diálogo constructivo y más bien lo que termina pasando son continuas confrontaciones que realmente sirven muy poco y en lugar de ayudar, más bien generalmente dividen o polarizan las posturas. Me gustaría en este video dar algunos consejos que habla un grupo que se llama Catholic Voices, que justamente dan recomendaciones sobre cómo comunicar nuestra fe. Tienen un libro en particular que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz, que por cierto recomiendo mucho, y son recomendaciones para poder entablar un diálogo y para realmente poder llegar a conclusiones positivas, a realmente construir en lugar de simplemente confrontar o destruir. En primer lugar, importante aprender a reformular, o dicho de otra manera, aprender a descubrir el valor que hay en lo que me está diciendo el otro. Cuando yo estoy proponiendo alguna idea, quizá de mi fe o de lo que sea, y llega otra persona y me dice algo contrario, en lugar de empezar una confrontación que probablemente no lleva a nada, el primer paso que nos recomienda este grupo es, oye, descubre el valor de lo que te está diciendo. Aquí el Papa lo dice en su nueva encíclica Fratelli Tutti: todas las personas algo de verdad tienen. Quizás está muy escondida, ¿de acuerdo? Pero ahí está el reto, aprender a descubrir qué hay de bueno, qué hay de verdadero en lo que la otra persona me esté diciendo. Aunque sea contrario a lo que yo pienso, algún valor de fondo hay. Y esa persona, si está exponiendo esto, es porque quiere resguardar un cierto valor. Entonces, qué importante, en lugar de, en primer momento, empezar la confrontación, más bien hacer el ejercicio para descubrir qué hay de bueno en lo que esta persona me está diciendo, qué hay de verdadero. Y en segundo lugar, muy relacionado con este primero, justamente aprender a echar luz y no leña al fuego. A veces cuando hay una confrontación, un desacuerdo, nos gusta eso, a veces como echar leña y generar todavía más confrontación y más bien lo que nos invita a este grupo es a dar luz, a ayudar a comprender mejor la realidad.
Y es verdad que generalmente cuando una persona tiene una opinión distinta a la nuestra, distinta a nuestra fe incluso, pues si nosotros hacemos un esfuerzo por comprender, les aseguro que escuchar a esa persona, comprender lo que me está diciendo, me ayudará a tener una visión más amplia, me ayudará a tener una perspectiva diferente, me ayudará a ver quizás la realidad desde una perspectiva más global, desde una perspectiva quizás eso más amplia, con más conocimiento de las partes. Entonces, qué importante siempre tratar de echar luz, siempre tratar de iluminar en lugar de confrontar. Tercero, pensar en triángulos, como dice este grupo, que es una técnica que usa mucho el Papa Francisco. A veces no es necesario dar grandes argumentaciones, no es necesario decir grandes ideas. A veces con 1, 2 o 3 ideas que demos es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al Papa, que es un gran comunicador? Muchos de sus discursos él los resume en 3 palabras. Pienso, por ejemplo, en un discurso famoso que algunos recordarán sobre la vida en pareja y en general la convivencia, que él decía 3 palabras que nunca pueden faltar: permiso, perdón y gracias. Y de hecho las anuncia desde el inicio y luego ya la desarrolla, ¿no? Qué importante eso cuando hablemos con otras personas, no perdernos en los detalles o que si esto, que si lo otro, sino más bien tratar de ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial aquí? ¿Cuál es ese valor que juntos podemos descubrir? Cuarto lugar, otra cosa importante. Generalmente las personas no recuerdan tanto lo que uno pueda decir. Y en una discusión muchas veces los argumentos no pesan tanto, sino más bien el cómo haces sentir a la persona. Y sí, a veces es más importante no lo que dices, sino el cómo haces sentir al otro con lo que dices. Y puede ser que el otro quizá no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero si esa persona percibe actitudes de apertura, de escucha, de empatía, de compasión, es que entonces probablemente el efecto será mucho más positivo. Y es que entonces quizá la cuestión de los argumentos, pues en lugar de tener el papel principal, más bien, pues lo principal será esa actitud acogida de realmente sentirse hermanos, aun cuando pensemos diferente. Qué importante eso. Nunca perder de vista que somos hermanos. Y como hermanos podemos pensar diferente, sí, de hecho sucede, y a veces en contraposición directa, sí, pero sobre eso está el que somos hermanos. Y qué importante el ayudar a que la gente se sienta eso acogida, y ya después entonces podremos entablar un diálogo más de argumentación. Pero importantísimo estas condiciones favorables. En este sentido, aprender a decir sí. Muchas veces nos quedamos en los pequeños no, que muchas veces son menores que los sí, y estoy seguro que incluso con personas que piensan diferente, si hacemos un esfuerzo, podemos encontrar muchos más puntos en común que lo que nos dividen. Qué importante esto, aprender a buscar los puntos en común y no poner tanto el énfasis en lo que nos divide, en lo que nos separa, sino más bien en eso sí, en esas cosas en las que sí estamos de acuerdo, en esas cosas en las que sí podemos trabajar juntos. En este sentido también, qué importante el tema de las cifras, las estadísticas. A veces hacemos lo posible por defender una postura, incluso podemos usar estadísticas y podemos perder un poco esa humanidad, no porque las estadísticas no tengan valor, sino porque a veces más que los números que pueden ser confusos, abstractos, a veces más bien ¿qué ayuda más? Pues esa empatía, ese ponerme en los zapatos del otro, ese tratar de comprender lo que me está diciendo, ese tratar de realmente escuchar. Y por último, y quizás para mí de lo que más puede ayudar, si tú terminas un diálogo, un encuentro, habiendo vencido, es que en realidad ya perdiste. Aquí no se trata de unos contra otros, aquí no se trata de demostrar mi punto, aquí no se trata de ganar una discusión. Se trata de que juntos busquemos la verdad, de que juntos caminemos hacia lo que el Papa también llamaría en su encíclica una síntesis superadora, que consiste en ¿qué? En recoger esos valores que proponen una postura y otra, y consiste en caminar juntos hacia la verdad, que al final lo único que puede garantizar una verdadera unión de corazones, una verdadera, pues realmente eso, estar caminando juntos, es que caminamos hacia una verdad. Que sabemos que existe y ahí está, y qué importante es eso, aprender a caminar juntos y que no pensemos tanto en cómo le hago para convencer al otro de algo, cómo le hago para que el otro cambie de opinión, cómo le hago para que el otro piense diferente, sino más bien porque eso sería eso, como que yo vencí. No, es que aquí no hay vencidos, o vencemos todos o perdemos todos. Qué importante esto que nos dice el Papa, ¿no? Realmente aprendamos a caminar juntos, aprendamos a descubrir esos valores trascendentes, aprendamos a caminar siempre hacia la verdad. Y probablemente, si empezamos a tener esta actitud frente a los demás, este tipo de diálogo, es que entonces podremos empezar a dar esos pasos hacia esa verdad. Podemos empezar a construir caminos juntos. Y en lugar de vivir confrontados, desacreditándonos unos a otros, más bien podemos empezar a vivir como hermanos que caminan hacia una meta común, hacia una verdad común. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor.
Hoy, más que nunca, el Señor nos habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Hoy el Señor, desde el libro del Eclesiástico, capítulo 51, del 14 al 20, daré gracias al que me enseñó. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo joven, antes de extraviarme, deseé la sabiduría con toda el alma. La he buscado desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como un racimo que madura y mi corazón gozaba con ella. Yo seguí fielmente su camino porque desde joven la había aprendido. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos hermanos, leitmotiv, daré gracias al que me ha enseñado. En primer lugar, entonces, damos, queridos hermanos, gracias a nuestra familia. Damos gracias a aquellos que nos han acompañado, que nos dieron la vida, que nos vieron nacer y que poco a poco nos fueron educando, alimentando. Mamá, papá, nuestros hermanos, nuestros tíos, la gran familia. Hemos recibido gracia sobre gracia, como dice Pablo. Si fuimos llamados a la vida y si hoy nosotros estamos, queridos hermanos, con las posibilidades de ofrecer también lo mejor de nosotros mismos, es gracias a estos hermanos nuestros. Es la comunidad entonces. Comunidad es la comunidad, es la fuerza de la hermandad, es la fuerza de los hermanos entonces que nos ofrecen lo mejor de ellos mismos para que también nosotros podamos hoy ofrecer lo mejor de nosotros. Y por eso somos agradecidos. Y por eso decimos, como aquí el autor sagrado nos dice lo mismo, ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos con la comunidad, ser agradecidos con nuestra familia, ser agradecidos con todos aquellos hermanos nuestros que de una o de otra manera han colaborado en nuestra formación, en nuestra propia existencia. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tui. Ave María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos reflexionando sobre su teología. Nosotros iniciamos esta primera sección de la tercera parte, que es justamente sobre la iglesia. La respuesta de Pedro, o mejor dicho, de Jesús a Pedro, que ha suscitado el seguimiento, vida de la iglesia, en el trasfondo del camino hacia la muerte.
El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar la vida la perderá. El que la pierda por mí, entonces la encontrará. El que pierde la propia vida por el Señor, ciertamente que la encontrará. Eso es. Y esta es la respuesta de Jesús a Pedro. Ante una situación, ¿verdad?, de querer evadir. No te puede pasar. Tú no puedes pasar por la cruz. Tú no puedes pasar por la muerte. Eso es lo que muchas veces nosotros entonces queremos hacer, directamente saltar a una cruz gloriosa, ¿verdad? Como muchas veces se nos presentan a través de los sectarios principalmente. Sin embargo, la cruz es gloriosa. Incluso nosotros el Viernes Santo adoramos el leño en donde Cristo pendió, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué se adora la cruz en ese día? Y porque este es el instrumento, este es entonces el lugar por donde pasó Jesús para redimir, nada más y nada menos que salvar al hombre de su propio pecado. Entonces, cuando estamos hablando ahora de la iglesia, Jesús responde en dos casos, ¿verdad? En los dos casos. Sus manos son el fondo en el que el rostro de la iglesia viene a hacerse comprensible. El rostro de la iglesia, ¿verdad? Viene a hacerse comprensible. Ellas se enmarcan como principio y fin, nuestra sección sobre la iglesia. Ahora, la respuesta de Jesús a Pedro ha situado el seguimiento a la vida de la iglesia en el trasfondo del camino hacia la muerte. Jesús debe seguir por su camino sin tender nunca al poder y hacia el dominio. Esto es lo que tenemos que tener, ¿verdad?, como base, porque si decíamos que es servicio, todo lo que es seguir por el camino sin tender nunca al poder o hacia el dominio. Hacia el poder o hacia el dominio. El que entre ustedes quiera ser grande, hágase primero siervo. El que quiera ser primero, hágase su esclavo. Hágase su esclavo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nosotros cómo vamos entendiendo y cómo vamos viendo. El seguimiento es una renuncia, un anonadarse, hacerse nada. Solo renunciando a las ventajas exteriores, centrada en el camino de Jesús hacia la muerte, la iglesia llega a ser un signo de esperanza. Solamente, dice, solamente hacia la muerte, la iglesia llega a ser un signo de esperanza. Se trata ¿de qué cosa? Se trata del mismo Jesús que se lo asemeja, ¿verdad? Su vida como prenda salvadora por los otros. La vida de Jesús como una prenda salvadora por los otros. De esta forma, los discípulos de Cristo se preparan para el juicio en el que el Hijo del Hombre ha de entrar, cada uno de acuerdo con sus obras. Pero aquí entonces está lo que une a esta teología, ¿verdad?, de San Mateo, porque te dice que el juicio, dice el juicio en el que el Hijo del Hombre ha de tratar a cada uno, ver, mirar, escuchar, de acuerdo con sus obras. Es decir, cuál es el compromiso personal. Entonces, para poder después entonces dar un juzgamiento, digamos nosotros. Sobre la cruz, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Como camino de la iglesia se abre así una referencia al reino. Referencia al reino, la cruz. Algunos de los aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre que viene en su reino. Entonces, algunos de ustedes que están aquí no morirán, verán. Estos son entonces los testigos, los más importantes, ¿verdad? Al principio estas palabras decían la parucía es infinita. Sin embargo, en el contexto en que actualmente se encuentran, parecen referirse a la presencia del Señor glorioso en medio de los suyos. Y eso alude, de hecho, el texto siguiente, la transfiguración. Eso es lo que nos va a llevar entonces hacia la transfiguración. Nos hallamos en medio de una iglesia que sigue a Jesús en el camino del perdón.
Jesús entonces nos pone ante esta situación. Los que siguen en medio de una iglesia que sigue a Jesús en el camino de la pasión. ¿Se ha reducido todo a eso? En modo alguno. En el fondo de la iglesia, en la montaña santa, como expresión a su victoria, está presente el Señor transfigurado. Ojalá el principio se trataba de un relato de la Pascua. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. Al situarse luego en la vida de Jesús, este relato se convierte en símbolo de la presencia constante del Señor resucitado en el camino de la iglesia. Volvemos a repetir porque esto es esencial y fundamental. Al situarse en la vida de Jesús, este relato se convierte en el símbolo de la presencia constante del Señor. Es un símbolo de la presencia constante del Señor, resucitado en el camino de la iglesia. Resucitado en el camino de la iglesia. Es decir, aquí con esto se está dando fuerza, ¿verdad?, a todo lo que después uno va a ir escuchando. Porque después no será Jesús el que tendrá que mirar, controlar todas las otras cosas, sino que esto ya después es la misma comunidad cristiana que va asumiendo estos principios y valores que ha dejado el Señor. Los versos que vienen a continuación, 14, 17 y del 9 al 13, nos sitúan otra vez en el contexto de la cruz y de la Pascua. Con esto entonces nosotros estamos mirando cómo podemos entender. En la transfiguración sostienen a la comunidad que sufre en el camino de la cruz. Y luego todo lo que encontramos en el capítulo 17, versículo 9 al 13, nos sitúan otra vez en el contexto de la cruz y de la Pascua. La transfiguración no se entiende sino a partir de la resurrección. Así lo muestra el mismo Jesús, que unido a Juan encamina el sufrimiento. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Vamos a dejar la bendición, como siempre, que el Señor les bendiga a todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.